Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Por favor, contaba más. Bueno, Esteban Domecq, economista, máster en finanzas y consultor de empresas, así que tenemos mucho para preguntarle y para que nos responda respecto de toda esta situación. Vamos a empezar por el final, si le parece. Digo, en el contexto mundial, en el contexto global, ¿cuánta importancia tiene para un país como la Argentina hoy, con esta realidad económica, el apoyo de los Estados Unidos y personalmente el presidente Donald Trump? Bueno, sin duda que es muy importante, pero lo llevaría a algo mucho más concreto. Digamos, el FMI funciona como una cooperativa de países y esa cooperativa tiene distintas cuotapartes y dentro de esa repartición de cuotapartes Estados Unidos tiene más del 16%. Argentina, para ponerlo en contexto, tiene menos del 1%. Para poder adquirir un préstamo, un fondeo de parte del fondo, necesitamos una determinada cantidad de cuotas y claramente ya tener el apoyo del principal accionista de la cooperativa es muy importante, ¿no? Claro, definitorio, ¿no? Bueno, y a propósito de la cuestión del préstamo en sí mismo, ¿no? Y de este stand-by, digamos, empezamos a hablar de palabras que parecía que ya nos habíamos olvidado, volvemos a esto. Hemos venido escuchando diversas opiniones, algunas a favor, otras en contra, algunas hablando de la cuestión más mitológica del fondo y el temor que suele darnos a los argentinos cuando se lo menciona, y por otro lado algunos que dicen, bueno, se está anticipando a un futuro que podía ser todavía peor. Se avanza en un sentido en el que esto le da un colchón al gobierno argentino para seguir adelante con las medidas que necesita tomar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No tengo dudas que para transitar el gradualismo se necesita un puente financiero. La pregunta del millón es quién puede proveer ese puente a la Argentina, y en ese contexto los mercados han llevado adelante, o sea, en estos primeros 4 meses claramente le han sacado el visto bueno al proyecto económico, por lo menos en este periodo de la Argentina. En ese contexto muchas alternativas no tiene. Hoy la economía argentina tiene un desequilibrio macroeconómico estructural muy importante en toda la parte fiscal y en toda la parte externa, con lo que es el déficit de cuenta corriente ya tocando el 5% del PBI y con proyección de deterioro. Eso implica que la Argentina requiere muchos dólares para poder funcionar en estos niveles que son los que la sociedad demanda sobre todo, ¿no? En ese contexto, digamos, creo que el tema mitológico del FMI se vuelve una anécdota. Nosotros tenemos que definir si queremos mantener este estándar de vida, este nivel de producto, este nivel de riqueza, y si lo podemos ir acomodando gradualmente con este planteo que propone el gobierno de Cambiemos. Si lo queremos hacer de esa manera, hacer una corrección gradual, sí o sí va a estar el financiamiento. Y si no, las alternativas van a ser crisis o shock. ¿Realmente es la última carta que le queda al gobierno para mantener este modelo? Desconozco. La verdad que no lo sé. Estaba circulando, bueno, algunos críticos dijeron, bueno, es la última carta que le queda. Pero por otro lado, ¿tiene algunas otras herramientas como para seguir salvando la situación? Digamos, ahí tenemos que separar lo que es el corto plazo y lo que es el mediano y largo. Hoy Argentina tiene un problema de corto plazo muy importante, que es esta corrida cambiaria que esconde atrás una crisis financiera y atrás hay una crisis monetaria y atrás hay una crisis fiscal. Entonces, la pregunta es la carta, ¿para qué plazo estamos jugando esa carta? A mí me llama la atención cómo se viene corriendo desde atrás todo este fenómeno que ha pasado en los últimos 2 meses concretamente, y la magnitud de las medidas que se están tomando, incluso el anuncio del FMI. Si uno me hizo consultado un mes atrás, si esperábamos tener un tipo de acercamiento al fondo para pedir un crédito de esta magnitud, la verdad que era totalmente inesperado. Entonces, cuando uno analiza bien el corto plazo, sorprende las decisiones que se están tomando. Sobre todo porque cuando uno lo analiza en el medio y largo plazo y analiza otras variables de la economía venía funcionando muy bien en el plano real, sobre todo. El nivel de actividad en el primer trimestre estaba sorprendiendo a todos. Sí. Sorprendiendo para bien, ¿no? En estos primeros 4 meses, digamos, lo que se ha complicado muchísimo fue el plano monetario, que desemboca en esta crisis financiera y sobre todo cambiaria, que se termina gatillando con lo que empieza a suceder afuera, que bien mencionaron en el principio. Ahora, si es la última carta, sí, yo creo que tienen muchas más cartas. De hecho, cuando uno mira las reservas y determinadas cosas que están sucediendo, incluso en la parte más complicada, que es esta de corto plazo, hay herramientas. Tal vez podría ser estratégico, decir, bueno, juego esta carta que es una más pesada, tal vez conseguimos una protección al puente, pero tal vez ni siquiera lo usan. Eso lo vamos a saber, creo que en el desenlace de la próxima semana. Claro. Recién nosotros mencionábamos en el análisis que hacía Nico cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional.
que es parte del costado político de toda esta historia en la cual está surfeando de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri. Y aparece por allí el hecho de que muchas de las informaciones, que cuando uno las analiza y las habla con especialistas, se da cuenta que son de una manera, se comunican de otra, o no se comunican directamente. Y estoy pensando puntualmente en la cuestión del vencimiento de los LEVAX el próximo martes. Cuando uno desglosa el número, esos 650, 680 mil millones que aparecían publicados hoy en prácticamente todos los medios, no son tales en realidad, ¿no? Son bastante menos a partir de quiénes son los tenedores de esas LEVAX. Esto es así, ¿no? Totalmente correcto, sí. Y digo, ¿por qué no se comunica de esa manera? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Uno podría pensar que es como una antiestrategia a veces también. Ahí hasta uno no puede manejar hasta qué punto quieren forzar algunas correcciones macroeconómicas que la economía tiene que hacer. Entonces aprovecha tal vez un contexto, algo que gatilla desde afuera y dicen, bueno, porque si uno separa el 17 del 15 de diciembre, teníamos un serio problema de atraso cambiario, con un dólar en 17,50. Claro. Hoy nos ponemos del otro lado y decimos, tenemos tal vez el problema por desde el otro lado, teniendo en cuenta tal vez que es un primer semestre de un año par, no hay elecciones, hay que también comprar colchón de competitividad vía cambiaria para llegar también hasta el año que viene. Uno ahí se pierde entre cuánto pueden manejar ellos con la estrategia o cuánto el mercado se los va guiando. Y atrás de eso, obviamente, que está toda la comunicación, como bien vos mencionás, que hay muchas cosas que no se entienden. Como vos decías, las LEVAX, creo que es entre el 20 y 30% de lo que está en manos de tenedores, digamos, privados, que son pequeños ahorristas, que son los que eventualmente pueden el martes decidir, tal vez ya pueden haber salido antes, pero salir o quedarse. Claro, la mayor parte están en manos de ANSES, Banco Nación. Exactamente. Demás, ¿no? Hay una gran parte en eso y hay una gran parte de fondos de afuera que ya se fue la gran parte de eso. Te propongo que escuchemos algo que forma parte también de algunos análisis que han hecho consultoras, incluida la tuya, y digamos, o trabajos cercanos a vos y demás, que tienen que ver con el precio del dólar, justamente, ¿no? Con si el atraso cambiario que había hacia diciembre y el valor que hoy tiene el dólar. Cristiano Rattazzi habló a propósito de este tema y decía lo siguiente. ¿Funcionaría acá algo como lo de Ecuador, por ejemplo, dolarizar la economía? Podría ser una solución si no llegamos a resolver la inflación de manera nuestra. De hecho, hay algunos países, Israel, Colombia, México, lo han resuelto, pero es un proceso muy largo y doloroso. Para usted, ¿cuál sería un precio de equilibrio del dólar? Un número, digamos. No sé, yo 28, me acuerdo, 30. yo creo menos de eso. Menos. Ya en 26 estaríamos 26. Bueno, ya está, 26, dice Cristiano Rattazzi. ¿Cuál es el techo del dólar? ¿Hasta dónde podemos? Porque hasta ahora, por cómo se está desarrollando la corrida, bueno, uno entiende que también tenemos atraso cambiario y que en esta lógica de mercado el mercado se acomoda. ¿Cuál es el techo que tenemos que esperar? Yo creo que acá tenemos que separar dos escenarios. Un escenario base de donde vuelve la tranquilidad, de más de normalización, y ahí tenés dos caminos, uno que va a ir por arriba, que va a ir tal vez probablemente en 24, 25, 26, y uno que va a ir por abajo en la zona de 21, 22 o 23. Ahora, cuidado también, porque en el medio tenés un problema financiero que es muy volátil y muy inestable y depende mucho de la confianza. Y hay muchos periodos de la historia que demuestran que ante un periodo de extrema desconfianza, donde vos tenés en este contexto mucha base monetaria contenida en LEVAX, al borde de digamos, rebalsar, tal vez ahí no encontrás techo. Tal vez te ponen 30 o 40, incluso no lo encontrás. Claro. Y eso mismo puede suceder con la tasa de interés. Hay determinados momentos y circunstancias donde estos precios pierden referencia y uno paga lo que no es, porque es un momento de corrida directamente. Una de las cuestiones respecto al precio del dólar, al valor de la divisa, tiene que ver con algo que históricamente pasa en la Argentina, que es el traslado de los precios, ¿no? Siempre terminamos pagando los usuarios y consumidores el valor del dólar trasladado a los precios, aparte del valor de los combustibles que aumentan y demás. Hoy se lo preguntaron al ministro Cabrera. Vamos a escucharlo y después analizamos este tema. Uno de los empresarios que vino era un minorista, ¿no es cierto?, y muy importante. Otro era un supermercadista también importante, bueno, no era Coto, el otro tenía que ver con Molinos. No ha habido todavía cambio de precios, pero nosotros, como ustedes saben, no es nuestra política hacer control de precios porque ha fracasado en los últimos 4.000 años estos controles de precios y por lo tanto lo que nosotros queremos es que haya sí competencia, sí un mercado transparente, sí protección del consumidor y sobre eso vamos a seguir trabajando. Sí, exagerado, ¿no? Sí, lo quería dejar claro, ¿no? En realidad es de Dioclesano para acá, o sea, 2100 años. Quería dejarlo claro, dijo 4.000 años como para que quedara claro que no iba a haber control de precios. Ahora, lo que digo es, en ese punto dijo, todavía no ha sido trasladado a los precios. ¿Por qué siempre pasa esto en nuestro país?
Atrás tenemos un proceso inflacionario que se lleva puesto todos los precios de la economía. El dólar no deja de ser un precio más, con la diferencia que tiene mucha incidencia medular en el resto del entramado de precios. Lo mismo sucede con las tarifas. Digamos, hoy esta economía tiene mucho componente importado y mucho bien final que es dolarizado. Entonces, lo más lógico que es, sube el dólar, vas a tener corrección relativa en el resto de los precios. De la misma manera que si sube la luz, todos los bienes y servicios de la economía tienen en su estructura de costo el precio de la luz. Bueno, ahí es donde uno se pregunta, los que no entendemos, los que no estudiamos economía, es si tengo la economía prácticamente dolarizada, sube el dólar, me arrastra los precios, vuelve a quedar atrasado el dólar. Entonces estamos todo el tiempo corriendo. ¿En qué momento se puede trabar eso, frenar y decir, bueno, Claro. ya está? O sea, ¿cómo se hace para frenar una inflación en un país que tiene ese círculo permanente? Bueno, el problema con el dólar, para corregir un poco, en realidad no es una economía dolarizada, sí tiene una incidencia tal vez entre el 20 y 30%. Hoy, en un contexto globalizado, todas las economías mundiales que son abiertas, digamos, obviamente, el precio de la divisa está impactando en muchos de estos bienes, pero no quiere decir que sube el dólar, sube todos los precios de la economía en la misma magnitud. Lo que sí hay que tener en cuenta que a diferencia de las tarifas, de los salarios, de otros precios que son muy medulares a todas las estructuras de costos que terminan siendo todos los precios de la economía, el dólar puntualmente es un activo financiero además, que opera en un mercado y ese mercado por momentos puede estar condicionado por la oferta o por la demanda, entonces le genera fluctuación propia. Pero atrás de esa fluctuación siempre está la tendencia nominal ascendente producto de la inflación en Argentina. En un país con inflación cero, el dólar tendría una tendencia nominal cero y fluctúa en función de la oferta y demanda de lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo localmente. Entonces, con esta forma de ir creciendo el precio del dólar, puede haber momentos donde se aprecie mucho y después cuando corrige se pasa, como tal vez este contexto. Entonces, ahí, eso implica que hay que hacer un impacto, un aumento, un traslado de precios aún mayor de este fenómeno de la suba del dólar. Con lo cual, la madre de todas las batallas sigue siendo la inflación. Sí, sin lugar a dudas. Sigue siendo la inflación. Y yo creo que es el frente económico que más se ha complicado en este primer cuatrimestre, que es el gran acumulador de distorsiones al margen del fiscal, que es el que está generando el proceso. Claro, ya dejamos de hablar de las metas. Y es que pareciera que sí, ¿no? Y mirá, y el escenario base ya es tal vez estar terminando una inflación arriba de la del año pasado. Lo cual es muy malo como Muy resultado. malo. Muy malo para el programa monetario, muy Claro. malo para implementar un programa de meta inflación, muy malo para Argentina en el largo plazo, que tenemos que terminar con este problema cuanto antes. Para eso necesitamos un programa serio que se vaya cumpliendo y más, porque estos procesos desinflacionados llevan mucho tiempo. Una de las voceras, incluso más críticas, podríamos decir, del propio gobierno, pero que ha decidido en los últimos días manifestar su apoyo entero, casi completo, salvo algunas apreciaciones que recién contaba Nico sobre Durán Barba y demás, es Elisa Carrió. Y en ese contexto, entre otras cosas, habló del lugar que debe ocupar hoy el sector agropecuario y los instó a vender sus cereales y a vender la soja, etcétera, para colaborar con este momento de la Argentina. Vamos a escucharla. Después quiero tu reflexión sobre esta cuestión para saber si es tan así o si efectivamente es como dice Groboco Patel, que bueno, con el tema de la sequía y la pérdida en algunos sembrados, no es tan fácil salir a vender hoy. Nosotros dimos la vida, la coalición con todo por el campo. Liquiden la soja. Liquiden la soja. Bajamos las retenciones. Los acompañé en las rutas. No pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria. Porque yo estuve ahí. Ustedes no pueden estar lejos de nosotros. Segundo, a los otros, traten de ser más competitivos. Y al gobierno le digo, busque nichos de exportación, que tenemos mucha calidad creativa para exportar. Bueno, sentencias para varios, en este caso de Carrió. ¿Es así lo del campo o es como dicen los empresarios agropecuarios, en este caso Groboco Patel, que fue uno de los que respondió? Probablemente la verdad esté en el medio y más sesgado hacia un lado o hacia el otro. Sí, creo que hay que poner en contexto dos situaciones que son muy importantes. Uno es la sequía, obviamente, que generó depende de qué zona y demás, 10, 15, 20, 30% menos de cosecha. Pero otro agravante, digamos, en los últimos 10 días puntualmente, porque encima la doctora sale a hablar en este contexto, puntualmente, para poner el ejemplo, Venado Tuerto, hace días que llueve, están todos los caminos empantanados, ni siquiera pueden salir a buscar esa cosecha que es mucho menor de la que esperaban o de la del año pasado. Claro. Entonces, desde el factor climático tenemos un doble efecto totalmente contraproducente, uno que afectó toda la cosecha de la temporada y la otra que puntualmente en esta semana se está complicando. Y a este escenario hay que sumarle que yo, sojero, o yo, liquidador de dólares de exportación, en este contexto donde no me están fijando, donde no me están dando una señal clara de hacia dónde va el programa monetario, el programa financiero, el tipo de cambio,
me estás generando un incentivo adicional a esperar a ver a dónde se acomoda esto, si en 20, en 22, en 24 o en 30. Claro. Entonces, estos dos fenómenos están jugando, obviamente, para todo el oferente de dólares, correrse a un lado, y es ahí donde tiene que salir el Banco Central y suplir toda esa demanda que está insatisfecha para que el tipo de cambio no suba. Esteban, gracias por haber venido al programa. Gracias por la Un placer. invitación.